con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, el programa que busca transmitir el precioso lenguaje del amor verdadero, el amor auténtico, el del plan de Dios. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina. Agradezco la participación desde ya a Jorge Graña, que está en la parte técnica desde Alabama, y a la hermana Ofelia Mesa desde los estudios de NSE Argentina. También saludamos muy especialmente a los oyentes de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Bueno, y empezamos hoy con una pregunta que creo que muchos hemos oído. ¿Les suena haber oído a sus profesores alguna vez la expresión "espero que esté siendo claro"? Es el desafío de cada clase, de cada conferencia, pero ¿realmente sabemos a qué apuntamos cuando nos preparamos para enseñar? ¿Nos ponemos en sintonía con nuestro oyente? ¿Esperamos que realmente sea capaz de aprender a partir de lo transmitido y hacerlo suyo? Es el gran reto de un verdadero profesional de la educación. Y para responder estas preguntas, y sobre todo para ayudar a los padres de familia que a estas alturas que estamos terminando curso y muchos quizá estén pensando en elegir dónde poner a sus hijos a estudiar, qué ponerlos a estudiar en algunos casos, pues creo que deben escuchar este programa. Para responderlo con la lógica de la sabiduría, de la filosofía, hoy tengo el gusto de compartir este espacio nuevamente con Patricia Pérez de Catalán. Ella es madre de 4 hijos, licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, hermana Alexandra, un gusto, gracias por la invitación, renuevo mi agradecimiento y al hermano Feria. Y saludo a todos los oyentes y espero poder, como usted bien expresó, ser lo más claramente posible en el tema que nos toca hoy. Al final nos vamos a preguntar tú y yo, ¿fuimos claras? Bueno, esperemos que sí. Bueno, Patricia, hemos hecho una serie de programas, con este el tercero, gracias a Dios. Hemos hablado del amor a la verdad, de cómo acertar en la elección del método para educar. Y en el programa pasado hablábamos de la decadencia de la educación cristiana y algunos factores que han favorecido esa decadencia. Hoy queremos cerrar este pequeño ciclo de programas sobre la educación dando claves de lo que significa ser un verdadero maestro y por qué hoy es un desafío la verdadera educación, la educación al amor auténtico. Para empezar, Patricia, lo primero, definir qué es aprender y qué es enseñar. Bien, hermana, hay muchas posibilidades de definiciones, obviamente, pero si nosotros nos atenemos a cuestiones de principios, habitualmente en el caso habitual de el uso común, uno diría que aprender es aquello que se logra a lo largo de la vida en contacto con distintos tipos de cosas o relaciones humanas, y se limita a eso. Por otro lado, podemos nombrar eso de aprendizaje, pero por el otro lado, respecto a lo que es enseñar, nosotros podríamos decir que bueno, asistir a un lugar llamado escuela, colegio, universidad, y donde nos instruyen y nos explican estos temas o problemáticas o cuestiones. Pero más allá de estas definiciones de corte vulgar, sería de corte común, cuando uno se refiere a aprender en filosofía, implica todo un marco, todo un contexto de qué se entiende por conocimiento general, y el conocimiento se funda en qué se entiende también por hombre o naturaleza humana particularmente. Entonces, esto nos retrotrae cuando uno dice aprender. Aprender es lo que hace cualquier ser humano cuando estamos hablando en la relación de enseñanza y aprendizaje. Lo puede realizar cualquier ser humano porque tiene sus capacidades naturales de aprender.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando miramos y trabajamos, atendemos al hombre, el hombre en la naturaleza humana, hay algo que lo hace propiamente humano y a eso es a lo que tendemos cuando hablamos de aprender y enseñar. Tendemos a esa capacidad de cognición, esa capacidad cognitiva, esa facultad, poder, potencia, dicho filosóficamente, que al hombre le permite asimilar, hacerse símil de toda la realidad, de todas las cosas, e incluso no solo de las cosas que uno puede, con las que uno puede encontrarse a diario, de corte corpóreo, material, sino, y ahí es donde aspira la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, ese orden de realidades que son de corte, podemos decir, como decíamos veces anteriores, espirituales, intelectuales, volitivas, donde realmente la plenitud del hombre se alcanza y entonces la enseñanza y el aprendizaje, teniendo por base la naturaleza humana y las capacidades del hombre, es lo que posibilita al hombre y es hacia donde el hombre tiende en definitiva en toda su operatividad humana, que es muy compleja porque realizamos muchas operaciones del cuerpo y también muchas operaciones del alma. Lo que sería aprender propiamente es aquello que realizamos con la capacidad racional que tenemos, que nos define como seres humanos, donde nuestra inteligencia es capaz de hacer operaciones muy sencillas como, si lo dijéramos filosóficamente, desde la percepción sensible de captar por los sentidos todo el mundo sensible que nos rodea, las cosas sensibles, corpóreas que nos rodean, nosotros mediante la percepción sensible luego logramos, mediante analogías y comparación, y sobre el construimiento básicamente, él logra en ese marco de su experiencia inmediata y del cuerpo, el ámbito conceptual. Y después el ámbito del juicio, que son las dos operaciones primeras de nuestra inteligencia. Por supuesto, después el raciocinio o la argumentación, son ahí se cumplen las tres operaciones con las que nuestra inteligencia logra el edificio de todo el conocimiento humano. Pero una cosa es lo que el joven, el niño, puede hacer por sí mismo, y otra cosa que lo tiene por naturaleza. Todo hombre por naturaleza es capaz de conocer, es capaz de aprender, porque para eso es su naturaleza. Y otra cosa es el ámbito de lo que sería enseñar, que ahí ya entramos en un nivel bastante más... Aquí, Patricia, si te parece, vamos a hacer una brevísima pausa porque parece que hay algún problema técnico con la audición. Y ya volvemos a retomar el tema para que nos quede clara la definición. Bien. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786.
Regresamos a Solo el Amor Crea. Hoy estamos con la licenciada Patricia Pérez de Catalán y continuamos hablando de la importancia de la educación. Hemos hablado de ese amor a la verdad, de el método, de elegir un método adecuado para que las personas de verdad puedan aprender y los educadores puedan enseñar con acierto. Y también hemos tocado los factores que han favorecido la decadencia de la educación moral, de la educación en la cristiana. Hoy estamos hablando ya de cosas mucho más concretas, qué es aprender, qué es enseñar. Y justamente ahora nos decía Patricia que rescatar un elemento importantísimo del ser humano, que es esa capacidad de pensar. Hoy que estamos en un mundo en el que hay escuela para perros, psicólogo para perros, centros de adiestramiento, y tenemos como un eslogan fabricado bastante mal formulado: vamos a llevar a que el perro aprenda. El perro sigue conductas, bueno, Patricia, tú ya me corregirás, pero solo el ser humano es capaz de aprender, ¿no? Con esa preciosa capacidad que Dios nos puso de el intelecto. Patricia. Sí, ¿qué tal? Hola, perdón, se cortó, no sé qué sucedió. Sí, no, que teníamos un pequeño fallo técnico, pero ahora no sé si me escuchaste la pregunta. No, perdón, no. Si la puede repetir, bueno, hermana tranquila. Alexandra. Sí, bueno, que ella estaba haciendo la introducción de la importancia de esa capacidad que tenemos los hombres de pensar, de usar el intelecto, que nos diferencia absolutamente de todo lo creado. Y hablábamos de la capacidad de aprender y ahora íbamos a explicar qué significa enseñar. Ah, bien, hermana, no sé dónde se cortó. Bien, lo que estaba explicando es que hay un modo más habitual y común que tenemos de manera cultural, por las costumbres, de remitirnos a qué es aprender y qué es enseñar. Sí. Enseñar, en general se lo suele llamar, por definición común, como aquel, digamos, y asistir a un lugar, a una escuela, a un colegio, a una universidad, donde a nosotros se nos comunican, se nos instruye mediante ejercitación en determinadas cuestiones, determinados temas o problemáticas. Y eso es lo que en general suele o habitualmente entenderse por enseñanza. Pero resulta que la enseñanza, tener la capacidad de enseñar, implica muchos elementos que a simple vista o lo habitual nosotros no tendemos a reparar en ello. Enseñar, en primer lugar, si nosotros entendemos que enseñar es atender a las facultades propiamente humanas, recién escuchaba algún comentario de usted suyo, hermana, sobre que hoy por hoy hay cuestiones de tratos que se pretenden con los animales, hasta incluso con las plantas, pero más allá de eso, lo que hay que rescatar es que, lo que decía al comienzo, que usted lo volvió a mencionar, es que el ser humano tiene una capacidad, tiene unas facultades, porque tiene un principio en él llamado alma espiritual, que hace que en el hombre, por su propia naturaleza, tenga la facultad intelectual, lo que le llamamos entendimiento o razón. Razón en filosofía implicaría explicar que no es exactamente idéntico a intelecto o entendimiento. Es más perfecto decir intelecto y entendimiento. ¿Por qué? Porque esa es la facultad primera con la que el hombre puede asimilar hacia sí, hacerse símil, pero a la vez asimilar así toda la realidad que lo rodea. Eso es conocer. Y eso es, en principio, la capacidad de aprendizaje. Por esta facultad del intelecto, esta capacidad, esta potencia, este poder que tiene el hombre, que no lo tienen los otros seres inferiores al hombre, y que es lo que lo comunica con los seres superiores, como las personas angelicales y la realidad personal divina, las tres personas divinas, con la cual el hombre se instala en el orden de la verdad, que era lo primero que hablábamos en la primera entrevista. Sí, ¿Qué es la verdad? Es la respuesta que tiene la capacidad de la inteligencia humana de conocer realmente lo que las cosas son. Y eso lo hace con su intelecto, con su inteligencia. Y
la capacidad de aprender viene porque él naturalmente tiene esta facultad. Entonces, un niño, cualquier niño, en sí mismo trae esta capacidad. Se llama potencia en filosofía. Y potencia, técnicamente en filosofía, quiere decir que todavía no alcanzó la perfección a la cual está llamada. Y para eso, entonces, tiene sentido la injerencia de la enseñanza. Porque enseñar implicaría ayudar, colaborar en que esa capacidad propiamente humana llegue a su plenitud, alcance la perfección a la cual tiende. Por eso nosotros, cuando hablamos del ser humano, hablamos de todo este terreno, este campo tan rico que es el de las instituciones. Generalmente hoy hablamos de instituciones de educación o de educación formal, si se quiere, que hoy por hoy también se acompaña de toda lo que se llama, lo que está al margen de la educación formal, y que sin embargo en pedagogía o en educación se trata como el currículum oculto, todo lo que es el bagaje que acompaña hoy a la educación de los niños y de los jóvenes. Patricia, una pregunta. Partiendo de estas definiciones básicas y muy claras, ¿a qué problemas se enfrenta hoy el educador con el tema de un niño que está acostumbrado a ver la realidad desdibujada a través de las pantallas? Bueno, flor de pregunta, hermana. Es una de las preguntas que hoy por hoy es de las más actuales, y sobre todo por los hábitos instalados en la cultura contemporánea, que es una época cultural tecnocrática, tecnológica propiamente, como dijimos, es postcientífica y tecnológica. Básicamente, lo primero que tengo que decir es que en la naturaleza del hombre, eso es lo que remití al principio, no sé si se llegó a escuchar, pero en la naturaleza del hombre, el ser humano, es una realidad compuesta de alma y cuerpo. Esta unidad sustancial, en esto lo estoy hablando en términos filosóficos, pero puedo decir que cada ser humano es un individuo que tiene un alma y un cuerpo y que trabaja con estos dos componentes humanos de su única realidad. Si yo tuviera que explicarlo, lo diría, voy a tratar de ser lo más sintética que pueda, cualquier cosa usted me vuelve a preguntar, hermana, pero sí, tranquila. El hombre trabaja, el hombre comienza su conocimiento, su aprendizaje, por la capacidad sensible de percibir sensiblemente todas las realidades exteriores corporales o sensibles con las que se encuentra. Y son de distintos tipos, desde lo inerte, realidades sin vida, a realidades con vida, pero de distinta jerarquía o grado, porque no es lo mismo la planta o una realidad vegetal, con vida vegetal, y las operaciones, acciones que puede realizar una planta que se siguen de que es una vida vegetal, de las operaciones que puede realizar una vida sensible o sensitiva, como es un animal, que se puede trasladar, puede tener percepciones sensibles y puede tener apetitos, direccionales propias para dirigirse a buscar aquello que él está captando de lo real, cosa que una planta no tiene locomoción, diríamos, y no tiene ese tipo de apetito que tiene la vida sensible de un animal. Pero en el hombre están estas otras facultades superiores. Entonces, volviendo, en el hombre el conocimiento comienza por la percepción sensible de lo que la realidad, en su propio orden natural, ella misma le muestra al hombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las realidades objetivas exteriores al hombre que percibe por la sensibilidad se encuentran ordenadas. Cada realidad se encuentra ordenada de suyo. Cada realidad cumple con ser lo que ella es, activamente es lo que ella es, y en el modo de ser lo que ella es, y en el modo de actuar, obrar u operar lo que ella es. Cada cosa con la que nos topamos, o cada realidad, porque el hombre no es cosa, pero también nos topamos con seres humanos. Entonces, la realidad que le enseña a esta percepción sensible, le enseña un montón de cualidades, técnicamente serían los accidentes,
cualidades o vamos a decir formas de ser que son ordenadas según el tipo de realidad que es. Eso al hombre lo capta por la sensibilidad, pero a la vez la realidad encierra inteligibilidad. Eso es lo que han dicho todos los clásicos en la tradición filosófica clásica, griega y medieval. Entonces nosotros tenemos que la realidad ordenada es captada por una sensibilidad que de esa manera se ordena también. Y pasando a partes interiores, digamos entrando ya en la parte del conocimiento, que es interiorizar la realidad, hacerla con uno, asimilarla a uno, la imaginación reproduce imágenes. Es una de los sensibles, digamos, del conocimiento sensible interno. La imaginación como facultad sensible interna reproduce por el sentido común, reproduce una imagen similar a lo que hay afuera, a lo que se percibe afuera, en el orden de lo que se percibe afuera. Entonces una manzana tiene la textura que tiene el color que tiene la temperatura que tiene, la suavidad de su textura, la dulzura de su sabor, su aroma. Y eso es lo que da material para poder entonces que el intelecto del hombre, vía la abstracción, que es un proceso que se podría explicar, el intelecto actualice en cada hombre, en cada intelecto humano, por su propia capacidad intelectual, por su propia imaginación, por sus propios sentidos, logre captar, reproducir en un concepto ya abstraído, intelectual, aquello que conoce de lo que hay afuera, y en el orden como es lo que hay afuera. La dificultad tecnológica, perdón que sea tan extensa, más no lo puedo sintetizar, pero la dificultad que hay respecto de la tecnología es que las imágenes que reproduce no son las imágenes producidas por la propia capacidad, facultad de la imaginación de cada individuo humano, sino que es algo elaborado, es algo ya transido por intervenciones humanas de otros intelectos. Entonces, la facultad de la imaginación, la facultad de la sensibilidad queda muy reducida, porque ya no es vía el orden de las cosas ordenadas por naturaleza, sino imágenes artificiales reproducidas vía la tecnología, con un ordenamiento que no es exactamente el orden de lo natural, que no activa las facultades humanas según el orden natural, sino que viene con un orden procesado, ya interviniente por otros factores humanos, como son intereses, decisiones políticas, etcétera, que mutan, modifican la capacidad de despliegue, de desarrollo, de planificación de las facultades humanas. No sé si queda claro lo que digo. Entonces, sí, además de la claridad humanas quedan, ¿cómo? Perdón. No, sí, que además de la claridad de la explicación me remito a también hoy, bueno, por YouTube se mueven cantidad de información y algunas incluso médicas y científicas, pero esta explicación es bastante importante. Espero que nuestros oyentes estén atentos y bueno, cualquier cosa que de verdad pregunten, porque nos dicen, bueno, que el cerebro está dividido en tantas partes, que la parte frontal es la que tiene que ver con la voluntad, que eso se anula con las pantallas planas, y puede ser, es una parte de la ciencia, pero aquí estamos hablando de que estamos negándole la posibilidad al niño de vivir en la realidad, que es muy grave. O sea, es como de vivir en una cámara hiperbárica y ver, como salir del mundo y verlo como un espectador, pero no participa. Y claro, las consecuencias que eso tiene a nivel espiritual, sobre todo, pues la inmadurez, y lo estamos viendo ya una generación marcadamente inmadura por no haber asimilado ni siquiera es lo mínimo de percibir la realidad auténticamente, ¿no? Exactamente, hermana. Hay una dificultad tremenda. Yo lo que expliqué es desde el campo muy elemental filosófico, porque hay otras áreas, como usted mencionó, la neurociencia sobre todo, la neurología,
la neurotecnología, está la psicología, ni hablemos, está todo, digamos. El problema que hay es que una cosa es cómo opera nuestra inteligencia en el orden espiritual y nuestras facultades corpóreas cuando interactúan, y lo digo bien, interactúan. Es una relación de causa y efecto lo que estoy nombrando con la realidad exterior o la realidad natural, objetiva, cotidiana. Ahí la naturaleza, todo está hecho de tal manera que todo esté armoniosamente ordenado. La naturaleza tiene un orden. Y la dificultad que tenemos hoy es que la tecnología está cimentada en general sobre presupuestos filosóficos. Ahí es donde yo lo quiero señalar al menos. Sí. Hay presupuestos filosóficos de un hombre que ya decidió que no va a atender al orden natural. Esto habría elementos para explicarlo, algo insinuamos las veces anteriores, hermana, porque el hombre moderno ha instituido que ya no hay que hablar ni de filosofía ni de realismo filosófico, sino que ha sido sustituido por un idealismo de ciertos hombres que han establecido que las ideas que ellos, digamos, establecen, ellos deciden, eso va a ser lo que de ahora en más se va a admitir como realidad. Y eso se vuelca en la tecnología. Y la tecnología entonces a nosotros nos presenta un mundo ideado por otros hombres, instrumentalizado por otros hombres, que por supuesto todo esto es como una denuncia que yo estoy planteando, pero es la realidad, efectivamente es así, y así opera, porque hay toda una intención de producir en la humanidad eso que usted nombró, también lo nombró, que es la infantilización. Y cuando uno dice infantilización del niño, uno dice hacer que no pueda madurar, no pueda lograr la perfección del adulto. Y entonces ahora me retrotraigo. La actividad de enseñar como actividad de causar en otro, acompañar y enseñar, lograr que el otro alcance lo que es capaz por sí mismo, pero que necesita el orden de quien ya lo tiene al orden, de quien ya lo vive plenamente al orden, y en eso consiste un maestro, es quien ya tiene plenamente el orden en sí mismo, de modo activo, de modo actual, y lo actualiza, causa en el otro, le posibilita al otro que logre, alcance la plenitud de ese orden. Por eso la enseñanza hoy está siendo totalmente, vamos a decir así, dejada de lado, como tal, como en el sentido que yo lo estoy explicando, porque está siendo sustituida por la tecnología, y la tecnología lo que logra es mediante el sustituto de las imágenes. A mí me preocupa esto, algo hemos hablado, hermanos, sobre lo que filosóficamente se llama cogitativa, como capacidad cogitativa, otro sentido interno en el hombre, junto a la fantasía y a la memoria sensible y el sentido común. El hombre empieza, el niño recibe estas imágenes que tienen una organización arbitraria, no natural, donde si yo tuviera que decir directamente, el niño vive inmerso en la monstruosidad hoy por la vía tecnológica, que combina formas de ser que no son naturales, formas de actuar que no responden a las capacidades de las cosas o las realidades naturales. Entonces, por ejemplo, para pasarlo a un ejemplo concreto, TikTok o los dibujitos de violencia insertan al niño y lo introducen en un modo de relaciones no reales. Claro. Porque si uno mira, la realidad es ordenada, no desordenada y violenta. En general, lo natural siempre tiende a ser ordenado, armonioso, bello, perfecto. Y el problema que hay con toda la tecnología es que se introducen relaciones arbitrarias
conexiones arbitrarias, causalidades no reales, y eso produce una injerencia tanto en la sensibilidad del niño, que se vuelve inapta para percibir sensiblemente el orden natural de las cosas, captar y percibir lo real, y queda inhabilitado para tratar con lo real, que es el problema serio que estamos teniendo, donde más se muestra en la educación. Los padres jóvenes deben saber parte de esto que estamos diciendo. Así es, Patricia. Y también yo, ahora oyéndola, la verdad que muy clara la explicación, y además hermosísima, porque contemplando lo que Dios nos dio, ¿no? Los sentidos internos, los sentidos externos. Pero además, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención que ahora gusten, por ejemplo, muñecos que estéticamente son bastante feos. Y siempre me planteo, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar a gustar lo feo? Y bueno, que hay una explicación clarísima, ¿no? Ya la realidad no concuerda, y los niños están en un ámbito en que lo que van aprendiendo, lo que van como abstrayendo de la realidad ya está desfigurado y desordenado. Sí, hermana, yo concuerdo con lo que usted está describiendo, porque ese es el hecho. La pregunta que deberíamos hacernos, tanto padres como profesores o los responsables de educar a las nuevas generaciones, es mirar el hecho, observar el hecho y decir qué está pasando, buscar la causa sería. ¿Cuál es la causa por la cual los niños hoy permanecen inmaduros, con reacciones afectivas no adultas, incapaces para asimilarse o asimilar los niveles superiores de conocimientos que se llaman los intelectuales puros, propios, los abstractos? Porque el problema que hay, hermano, si usted me permite, hago una pequeña aclaración. Claro. Una cosa es lo que el niño, cada ser humano, cada individuo humano, cada persona humana trae con sus propias naturalezas y sus capacidades y potencialidades. Ya las nombramos. Sí. Y eso las despliega propiamente al contacto con lo real. Y eso es lo que le place, eso es lo que le produce un deleite natural, porque hacer las operaciones naturales produce deleites naturales. A uno le gusta hacer las cosas que es capaz de hacer. Y al ser capaz de hacer, y al hacerlas, uno se pone contento. Uno dice se pone contento, pero si uno disfruta mirar, uno disfruta oír, uno disfruta degustar, uno disfruta ejercer todas las capacidades de nuestro cuerpo y de nuestra alma, porque es natural que lo que, digamos, capacita, perfecciona nuestras potencialidades, produce alegría, produce placer, produce deleite, produce gozo. La dificultad que hay hoy es que, desconectado del orden natural, que es lo que capacita, porque nos ordena a nosotros, nos instala ordenadamente en la realidad, al perfeccionar nuestras propias capacidades, al desinstalarnos de lo real, entramos en un mundo nuevo, en un mundo, digamos, diseñado por otros seres humanos, que no responde a ese perfeccionamiento que estamos llamados. Entonces lo que se produce, en vez de ser agradable, es desagradable. Y se incentiva lo desagradable, se incentiva lo feo, se incentiva lo que no es armonioso, se incentiva lo que es estruendoso, lo que es violento, lo que es desordenado, entonces ese ejercicio se vuelve costumbre mediante la tecnología. Y también, Patricia, oyéndola hablar... Sí, perdón, hermana. Que oyéndola hablar también me remito a una cosa que siempre también creo que el común de las personas nos preguntamos, pero muchas veces no sabemos dar una respuesta adecuada, y es como la disociación que hay, porque por una parte veneramos la naturaleza, le rendimos un culto ya un poco exacerbado, pero si nos damos cuenta, la naturaleza, que es muy ordenada,
¿a qué llamamos que se desordenó o lo que, como algo que falló en la naturaleza? A un terremoto, a una desgracia natural, a un desastre natural, a una inundación que se salió de su normalidad. Y eso es lo que estamos buscando con el ser humano, que se salga de su normalidad y más específicamente que pierda la noción de eternidad de Dios, de ese sello divino, ¿no? Y realmente cómo nos aterra un desastre natural, pero no nos aterra la autodestrucción del ser humano, que realmente a lo que esto está apuntando. Y también, Patricia, pensando en la inmadurez afectiva con la que están creciendo las generaciones actuales, me remetía también a un caso concreto. Antes, hace una semana o así, una madre de familia me comentaba todo su problema y bueno, toda la situación por la que está pasando, y decía al final, bueno, un hogar bastante disfuncional por una elección previamente mal hecha. Decía, no, es que mi madre como que dio una maldición a mi matrimonio, y claro, esto es lo que salió, ¿no? Y yo decía, Dios mío, qué sufrimiento tan tremendo cuando desde el principio el problema no se planteó bien, ¿no? A ver, usted hizo una elección equivocada. Consecuencia de su elección, pues probablemente esté sufriendo ahora esto. No quiero decir con eso que todos somos malísimos, no, pero que si yo asumo que desde el principio hubo parte de responsabilidad en mi decisión, probablemente asuma con más eficacia las consecuencias, ¿no? Bueno, hermana, usted está planteando lo que en filosofía se llama principio de causalidad, que es de lo que estamos hablando, sobre todo en el tema de la enseñanza y el aprendizaje, que es intentar causar en otro el conocimiento, que el otro obtenga por sí mismo el conocimiento al cual está llamado a obtener. En el caso moral, la vida buena a la cual está llamado a vivir. Claro. Ese principio de causalidad, hermana, atraviesa toda la realidad. El problema que tenemos, vuelvo a repetirlo, es que a partir de la modernidad, un poquito antes de la Baja Edad Media, pero algo hablamos, pero sobre todo en la modernidad y con la exposición del corte empirista, se ha anulado el principio de causalidad, no se lo puede admitir más. Ya. Entonces vivimos en realidades donde no se todo lo que experimentamos tendemos, sobre todo las universidades lo enseñan en todas las universidades globales hoy, se suelen enseñar estos autores donde se anula el principio de causalidad. No es que se lo anula, no se lo admite, se estructura la inteligencia de un modo de pensar que queda reducido solamente a lo científico, y lo científico son relaciones de corte meramente hipotéticos, no necesarias. Entonces son relaciones puestas por el hombre y con cierta base en la realidad natural, pero el problema es que lo que rige es la relación por el hombre, a eso que se relaciona, de la manera en que se lo relaciona. Y entonces lo que nos queda es un pensamiento científico hipotético, o directamente desentendernos ya de este tipo de pensamiento, cosa que no lo va a hacer el hombre porque es un gran instrumento de dominio hoy, la ciencia y la tecnología, es el instrumento de, digamos, de dominio y de poder político más rotundo que ha logrado toda la humanidad a lo largo de la historia. Nunca se ha visto que el hombre pueda dominar la totalidad de la humanidad. Es algo nuevo, y lo está haciendo, que es nuestra época, la globalizada y la tecnológica. Entonces, la cibernética, dice Heidegger, pero, volviendo, hermana, esta adoración que usted nombra de la naturaleza, bueno, habría mucho que explicar, porque ¿qué entendemos por naturaleza hoy? Y ahí es donde aparecen las dificultades. Porque lo que realmente naturaleza en sentido estricto filosófico y dentro de una corriente realista de la filosofía objetiva, no subjetiva, no relativista y demás, ¿qué quiere decir en realidad? Lo que las cosas son en sí mismas, que son reales, existen, y que son de suyo por sí mismas lo que ellas son, es decir, tienen una naturaleza, tienen una sustancia, son una naturaleza, son una esencia,
Y estos términos técnicos, filosóficos hoy totalmente perimidos para el proceso cultural de hoy, abolidos, quiero decir, el hombre de hoy no quiere saber nada de esto, implica una sustitución, un reemplazo. Entonces, lo que no admitimos lo tenemos que nosotros tenemos que poner algo en el lugar de. Y esto que ponemos en el lugar de son esto que estoy nombrando, son las relaciones que el hombre se inventa, no atendiendo ya los órdenes reales de las cosas, y en el fondo lo que usted mencionaba, yo coincido. Si nosotros entendemos dentro del cristianismo que toda la realidad creada es creada porque hay un creador, que hay una causa, en términos técnicos sería una causa eficiente de toda esa realidad, es Dios, en los cristianos entendemos así, entonces todo lo que hay en la realidad creada depende de Dios. Y entonces, si nosotros vivimos esta época atea, como ya hemos mencionado, una época que se cimenta en el ateísmo, y el ateísmo significa que no quiere saber nada con ningún tipo de Dios trascendente, a lo sumo admite dioses mitológicos, todas esas creencias mitológicas, bienvenidas, pero el Dios verdadero, Jesucristo, y el Dios uno y trino, en el que nosotros nos cimentamos los católicos cristianos, el tema es que eso no queremos saber nada con ese Dios. Entonces hay que votar su creación. Y esa tarea se ha puesto el hombre contemporáneo. Borrar totalmente la creación de Dios, porque borrando su efecto logramos borrar la causa. Y entonces hay muchos autores que uno lee a nivel contemporáneo que dicen que no hay que hablar más ni de naturaleza, ni de esencia, ni de sustancia, no hay que hablar más de ser, no hay que hablar más de realidad, no hay que hablar más de Dios, no hay que hablar más de religión verdadera, no hay que hablar más de la verdad. Y todo esto trae aparejado que el hombre se ponga en una gran tarea, imposible, obviamente, fracasa, porque nada puede ir ni contra Dios ni contra la naturaleza, pero el hombre se pone en esta tarea porque no admite a Dios y no admite la creación de Dios. Entonces, toda la tecnología que vemos hoy y todo el sistema implementado tecnológico hoy está con las miras en esto, o sea, sus presupuestos son estos. El tema es entender, por eso digo, la cuestión es preguntarse, bien, el hecho lo padecemos todos. Todo el sistema laboral hoy, todo el sistema de traslado, todo el sistema, en definitiva, toda la persona humana está metida dentro de un sistema globalizado tecnológico. Entonces, la cuestión es cómo hacemos para resguardar a estos niños que vienen de las generaciones nuevas para que no queden inhabilitados de por vida para vivir la realidad que es la única que los va a llevar a su plenitud. En definitiva, es la única que les va a permitir llegar a Dios. Así es. Algo que Dios haga milagro. Dios, o sea, yo ya lo dije, Dios puede obrar y actuar la gracia divina, por supuesto, si es la causa de la creación, Él puede hacer, y él gobierna con perfecta sabiduría la creación. Entonces Él sabe los pequeños errores que estamos cometiendo, que se están tornando bastante evidentes en esta época histórica. Pero más allá de que Dios, Él guía y cuida y Él gobierna, el tema es lo que estamos haciendo los seres humanos, los padres, los docentes en este caso, tomarnos en serio, comprometernos con prestar atención a no tanta tecnología. Esa sería mi recomendación, hermana. Y además, Patricia, plantearnos un método correcto, ¿no? A veces, ciertamente, evidentemente que todo apunta a quitar a Dios de en medio y bueno, pensamos y creo que sin un margen de error demasiado grande, que solo una mente demoníaca que solo busca destruir en el hombre lo que hay de Dios, pues puede ingeniarse una maquinaria tan grande. Evidentemente, todo el muestrario y la oferta viene con capa de bien, pero se nota mucho en los niños, sobre todo en los adolescentes y ya en generaciones adultas, cómo nos han ido entrando con
pues acariciando nuestros sentidos. Por eso nos movemos en un mundo, bueno, los emoticones en los teléfonos, todo se mueve a base de emociones, ¿no? Las películas, estas películas de Disney, por ejemplo, Intensamente 1, Intensamente 2, al final son películas que exacerban las pasiones en su realidad negativa, y es lo que como invitan al niño, esa mentecita tan permeable a todo lo que hay, a que se denigre. Y dice uno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un padre que tiene que elegir colegio? Pues tiene que ver todo, porque hoy elegimos no pagar, que el chico esté todo el día fuera de casa, que no dé problemas, evidentemente, y cuando llegue, pues que tenga internet a su disposición para hacer 3 o 4 cosas. Y no pensamos en buscar una institución, primero, donde haya disciplina, donde todavía se formen los alumnos, donde se hice la bandera, donde haya un mínimo de respeto entre unos y otros, donde se apunte el que no llegó a tiempo, donde se apruebe y se desapruebe, porque estamos como dándole facilidad a un ser humano y en el fondo le estamos diciendo que no vale nada. Porque si le estamos diciendo a un chico que puede pasar de un año a otro sin haber aprobado, le estamos diciendo que es un incapaz de aprender. O sea, que es como una lógica bastante absurda. Sí. Mire, hermana, digamos, hay un problema de fondo. Como cristianos, obviamente aceptamos el problema, que es un misterio para nosotros, pero es una realidad a la vez, que es el problema del pecado original y del pecado personal, el problema del mal. Sí. Pero el problema del mal, si uno entiende algunas cuestiones, está claro que los ángeles son reales, los ángeles existen, y está claro que si son personas y son creadas a imagen y semejanza de Dios, tienen la posibilidad de la libertad de aceptar el orden creado por Dios, no, en todo sentido. Pero el problema que tenemos es que el mal en nuestra época es como muy evidente, hermana. Está alcanzando unos niveles que no se... Siempre en toda época histórica el hombre se ha equivocado, el hombre ha elegido mal, el hombre ha sido tentado, ha sido frágil, débil, que eso somos frágiles y débiles, esa es la verdad. Y gracias a Dios que Dios viene en nuestro rescate, ayer, hoy y mañana. Jesucristo está, las gracias del Espíritu Santo están operando también sus dones, pero voy a esto, hermana. Ese es un problema netamente teológico y es un problema que en general las generaciones de hoy, como no pueden entender lo real, no pueden entender la jerarquía, que lo real es siempre jerárquico, graduado, y entonces no pueden entender que existan seres que son superiores a nosotros y no pueden. Entonces, una cosa es lo que no pueden entender. Entonces ya no lo creen por la fe porque no aceptan la fe. No lo creen, no lo pueden aceptar porque tampoco usan su inteligencia porque no están sujetos a lo real. Entonces viven inmersos en una dependencia radical en sus vidas de que les den todo cocinado, todo fabricado, todo hecho, y entonces ahí sí, realmente, hermana, hay un desprecio del hombre por el hombre que no se ha visto en ninguna época histórica por el alcance que tiene la capacidad de despreciar lo humano hoy. La vez pasada hablábamos de que el hombre ya no puede, no tiene, ya no para él no tiene sentido la vida a nivel contemporáneo por el nivel de violencia en que se vive, el nivel de desagrado de todo lo que se hace. Y si uno atiende a las edades juveniles de adolescencia, son las que están manifestando todos estos problemas. Hay problemas de enfermedades muy graves, psiquiátricas ni hablemos, psicológicas, incluso en el cuerpo, se flagelan a sí mismos los jóvenes, porque es una manifestación, una expresión de que el hombre perdió su sentido de vida. Porque el hombre, cuando se desconecta de Dios y se desconecta de lo real, aunque él no lo quiera aceptar, inexorablemente el hombre pierde el sentido de su vida, y vivir una vida así se vuelve muy desagradable. Digamos, no tiene sentido seguir viviendo, y eso es lo que nos está diciendo toda la cultura hoy.
Sí, hay autores que lo llaman la cultura de la muerte. Y es una pena, porque nosotros estamos para vivir una vida plenísima, una vida bellísima, una vida amorosa, una vida verdadera. Pero bueno, vamos a tener que... No, pero vamos a terminar. Nos quedan, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 2 minutos, pero vamos a terminar con una noticia súper esperanzadora. Y es que justamente el próximo martes vamos a estar hablando de esa gran promesa de la Virgen Santísima. Se cumplen 100 años que la Virgen se aparece a la hermana Lucía de Fátima diciéndole que quien haga los 5 primeros sábados de mes rezando el rosario, comulgando, estando en gracia y meditando 15 minutos el rosario, la Virgen promete la salvación personal, asistirla en ese momento de la muerte que nos va a llegar a todos, pero además la alegría de vivir a plenitud el ser hijos de Dios. Así que, ¿por qué queremos que los papás aprendan a pensar a la hora de elegir el colegio de sus hijos? Porque volver al origen, volver a ese sello divino, volver al diseño de fábrica va a ser la auténtica felicidad. Dios nos creó para ser felices y solo el amor crea. Exactamente. Pues Patricia, millones de gracias. No, todavía nos dice la hermana que nos queda 1 minuto. ¿Alguna cosa que quieras decirle? Tú que eres una educadora neta y de vocación. ¿Algún mensaje a esos miles de educadores que posiblemente ahora estén escuchando y quieran aprender algo? Yo los aliento a seguir porque es una vocación, es un llamado divino, es una tarea, pero es una de las tareas más gozosas. Porque ser docente, ser maestro, ser profesor, es trabajar con lo más noble que hay en el ser humano, que es trabajar con su alma, su cuerpito, pero su alma. Y ver el fruto que logran los niños y los jóvenes en el aprendizaje, ver lo que son capaces de lograr, solamente un maestro, un profesor, es el testigo de ese fruto. Entonces yo los aliento porque no hay cosa más hermosa que trabajar con el alma de otro ser humano. Es lo mejor del hombre y es lo mejor que podemos realizar nosotros. Muchísimas gracias, Patricia. Al contrario, hermana, gracias a ustedes y muchas gracias por todo, Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.